La mano temblorosa de Carlos Méndez sostenía una copa de vino tinto mientras observaba la mesa vacía frente a él. 42 años, 600 millones de euros en el banco y absolutamente nadie con quien brindar en Nochebuena. El restaurante La Sagrada Familia brillaba con luces doradas y manteles blancos inmaculados, como si cada mesa fuera un altar dedicado a la perfección. Alrededor de Carlos, las familias catalanas reían, brindaban y se abrazaban. El sonido de sus risas era como cristales rompiéndose en su pecho. Había reservado la mesa más grande del local, como siempre hacía, con una esperanza patética que ni siquiera se atrevía a admitir. Esperaba que alguien viniera. Nadie lo hizo. Su teléfono descansaba boca arriba sobre la mesa. 0 llamadas, 0 mensajes. La pantalla permanecía oscura como un espejo que reflejaba su soledad. Su hijo Adrián llevaba 3 años sin hablarle, desde que Carlos eligió cerrar una fusión empresarial el mismo día de la graduación universitaria del chico. Su exesposa Isabel se había casado de nuevo en verano con un profesor de literatura que ganaba en un año lo que Carlos gastaba en corbatas. Y su madre había muerto el invierno pasado, susurrándole con sus últimas fuerzas palabras que lo perseguían cada noche: construiste un imperio de dinero y un desierto de amor. Carlos cortó el solomillo que había ordenado. Costaba 95 euros y sabía a cartón y cenizas. Cada bocado era un recordatorio de que el dinero no podía comprar compañía, no podía llenar el vacío que crecía en su pecho como un tumor maligno. Fue entonces cuando las vio entrar. Una mujer de unos 35 años con un abrigo raído que alguna vez fue azul marino sostenía la mano de una niña de quizás 7 años. La pequeña llevaba un vestido de terciopelo burdeos que evidentemente era prestado o de segunda mano, 2 tallas más grande, con los bajos deshilachados. Pero sus ojos brillaban como si acabara de entrar al Palacio Real. El maitre las detuvo en la entrada con esa sonrisa profesional que es en realidad un muro de hielo. Lo siento, señoras, pero esta noche es necesaria reserva previa. Su mirada descendió sobre sus ropas humildes con un juicio silencioso pero devastador. El menú de Nochebuena tiene un mínimo de 80 euros por persona. Carlos vio cómo el rostro de la mujer se descomponía. Ella apretó los labios, tratando desesperadamente de mantener la dignidad mientras su mundo se derrumbaba. Yo había ahorrado. Pensé que con 120 euros podríamos. Su voz se quebró como vidrio fino. Es que le prometí a mi hija que este año cenaríamos en un lugar bonito. Su padre nos dejó hace 6 meses y ella solo quería sentirse especial en Navidad. La niña miró hacia arriba a su madre con una madurez antinatural en su mirada infantil, esa madurez que desarrollan los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. No pasa nada, mamá. Podemos ir a casa y comer las croquetas que hiciste. Esas me gustan más, de todas formas. Mentía. Carlos lo supo de inmediato. La vio tragar saliva con dificultad. Vio cómo sus pequeños dedos apretaban la mano de su madre con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Algo se rompió dentro de Carlos en ese momento. Una presa que había contenido emociones durante décadas finalmente cedió. Antes de pensarlo, antes de que su cerebro racional pudiera detenerlo con excusas y argumentos lógicos, Carlos se puso de pie. Su silla raspó contra el suelo de mármol, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. Caminó hacia ellas con paso firme, su traje Armani de 3.000 euros contrastando brutalmente con los abrigos gastados de madre e hija. Disculpe. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Esta dama y su hija son mis invitadas. Están cenando conmigo. El maitre parpadeó, confundido, recalibrando mentalmente la situación. La mujer lo miró con ojos enormes, llenos de desconfianza y esperanza a partes iguales, como si no pudiera decidir si este hombre era su salvación o una nueva forma de humillación. Señor, yo no puedo aceptar. Por favor. Carlos la interrumpió, y por primera vez en años la palabra por favor no fue una orden disfrazada de cortesía, sino una súplica genuina. Tengo esta mesa enorme. Tragó saliva con dificultad. Y nadie con quien compartirla. Me haría un enorme favor si me acompañaran. La niña tiró del abrigo de su madre con urgencia. Mamá, el señor parece triste. Como tú cuando crees que estoy dormida. La observación infantil fue como una flecha directa al corazón de ambos adultos. La mujer cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. De acuerdo. Gracias, señor.
Carlos. Solo Carlos. Sofía. Y ella es Valentina. Los tres se sentaron a la mesa que Carlos había reservado para fantasmas que nunca llegaron. El camarero trajo menús con la velocidad del que huele una propina generosa, su actitud transformada completamente al ver que el cliente millonario había invitado a las recién llegadas. Carlos ordenó el menú completo de degustación sin mirar los precios, un gesto que antes hacía por ostentación, pero que ahora hacía con el genuino deseo de darle a esta niña una noche mágica. El señor tiene una mesa muy grande, comentó Valentina, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo. ¿Esperaba a muchas personas? La pregunta era inocente. Dolió como un puñal oxidado. Sí, respondió Carlos con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. Pero parece que solo ustedes dos fueron lo suficientemente amables para venir. Sofía lo estudió con ojos demasiado inteligentes, viendo más de lo que él hubiera querido mostrar. Era la mirada de alguien que había conocido el dolor y podía reconocerlo en otros. ¿Y su familia? Ocupada, mintió Carlos, aunque la mentira se sentía transparente en su boca. Ya sabe cómo es la vida moderna. Todos corriendo de un lado a otro. Mi papá también estaba siempre ocupado, dijo Valentina mientras el camarero servía pan con tomate. Tan ocupado que se olvidó de que mamá y yo existíamos. Un día se fue a trabajar y nunca volvió. Mamá dice que se fue con su secretaria a Málaga. Valentina, cariño. Sofía intentó detenerla, las mejillas encendidas de vergüenza. Pero está bien, continuó la niña, partiendo un trozo de pan con la seriedad de un cirujano. Mamá trabaja muchísimo ahora. Limpia oficinas de noche y casas de día. Dice que yo soy su motor. ¿Usted también tiene un motor, señor Carlos? Carlos sintió que algo se quebraba definitivamente en su pecho. Un motor, había tenido uno hacía tiempo. Se llamaba ambición. Luego se llamó venganza contra todos los que dudaron de él. Después fue solo inercia, el hábito de ganar porque no sabía hacer otra cosa. Creo que lo perdí hace tiempo, admitió con una vulnerabilidad que le resultaba completamente ajena. El primer plato llegó, vieiras con caviar sobre espuma de coliflor. Valentina las miró con curiosidad científica, como si fueran especímenes de otro planeta. ¿Esto se come? Por primera vez en meses, Carlos sonrió genuinamente. No la sonrisa profesional que usaba en reuniones de negocios, sino algo real que le dolía en las mejillas porque había olvidado cómo hacerlo. Te prometo que sí. Y es delicioso. Valentina tomó su tenedor con solemnidad, probó una vieira, y sus ojos se abrieron como platos. Mamá, sabe amar. Pero en la versión rica. Sofía rió, y Carlos se dio cuenta de que era el sonido más hermoso que había escuchado en años. No era la risa calculada de las cenas de negocios ni la carcajada forzada de sus examigos que solo querían algo de él. Era genuina, cálida, viva. Valentina tiene una manera única de describir las cosas, explicó Sofía, secándose una lágrima de risa. El otro día probó chocolate con menta y dijo que sabía a Navidad haciéndole cosquillas a la lengua. La cena avanzó entre platos exquisitos y conversaciones que Carlos nunca imaginó tener. Sofía le contó cómo había estudiado Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, soñando con ser pintora. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. El embarazo de Valentina llegó en su último año. El padre de la niña, un empresario prometedor, le propuso matrimonio. Parecía un cuento de hadas. Hasta que dejó de serlo. Sofía enrollaba los espaguetis en su tenedor con una elegancia natural que ninguna clase de etiqueta podría enseñar. Resulta que él no quería una esposa artista. Quería un accesorio decorativo para sus cenas de negocios. Alguien que sonriera, asintiera y nunca tuviera opiniones propias. ¿Y dejaste de pintar?, preguntó Carlos, reconociendo la historia porque era demasiado parecida a la que él le había hecho vivir a Isabel. Durante años, sí. Me convencí de que ser buena esposa y madre era suficiente. Pero el arte es como respirar. Puedes aguantar la respiración por un tiempo, pero eventualmente te asfixias, completó Carlos en voz baja. Sus miradas se encontraron. Había entendimiento ahí, el reconocimiento de dos personas que habían sacrificado partes esenciales de sí mismas en el altar de expectativas ajenas. Un día me descubrió pintando en el garaje a las 3 de la mañana, continuó Sofía, su voz más firme ahora. Me hizo una escena. Dijo que era una vergüenza que su esposa se comportara como una adolescente bohemia.
2 meses después me enteré de que tenía una amante. Cuando le pedí explicaciones, me dijo que yo me había vuelto aburrida e impredecible. La ironía no se le escapó ni a Carlos. Él había dicho palabras similares a Isabel años atrás. Valentina, que había estado callada coloreando en una servilleta con un bolígrafo que el camarero le había prestado, intervino sin levantar la vista. Papá era tonto. El señor Miguel, el novio anterior de mamá, dice que mamá pinta como si pudiera ver colores que otros no ven. Carlos notó cómo Sofía se tensaba ligeramente. Miguel es solo un amigo, cariño. Comparte el estudio de limpieza conmigo. Pero te trajo flores el otro día, insistió Valentina con la brutal honestidad de los niños. Y tú te pusiste roja como un tomate. Vale, suficiente, detective. Sofía le revolvió el cabello a su hija, pero estaba sonriendo. Carlos sintió una punzada extraña en el pecho. Celos. Ridículo. Acababa de conocer a esta mujer, pero había algo en ella. En la forma en que la luz de las velas danzaba en sus ojos cafés, en cómo sus manos agrietadas por los químicos de limpieza se movían con gracia cuando hablaba. ¿Y usted, Carlos? Sofía se giró hacia él con esa mirada directa que parecía atravesar todas sus defensas. Cuéntenos su historia. Un hombre como usted, en un restaurante así, en Nochebuena. ¿Cómo es que está solo? La pregunta era directa, sin malicia, pero sin rodeos. Carlos tomó su copa de vino, contemplando el líquido rojo oscuro como si contuviera respuestas que llevaba años buscando. Porque pasé 20 años construyendo un imperio y olvidé construir una familia. Porque cada vez que mi hijo me pedía que fuera a su partido de fútbol, yo tenía una reunión más importante. Porque cuando mi esposa me suplicaba que tomáramos vacaciones, yo cerraba un contrato más. ¿Por qué? Se detuvo, sorprendido por su propia honestidad. Nunca hablaba así. Carlos Méndez no mostraba vulnerabilidad. Carlos Méndez no admitía errores. Pero esta noche, frente a esta mujer con un abrigo raído y una niña con un vestido prestado, todas sus defensas se derrumbaban como castillos de arena ante la marea. Porque medí mi valor en cifras bancarias y perdí de vista que los números más importantes son las personas que te importan, terminó en voz baja. Valentina dejó de colorear y lo miró con esos ojos oscuros demasiado sabios para su edad. Mi maestra dice que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dice que cada día es una página en blanco. Tu maestra es muy sabia, dijo Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Tiene hijos?, preguntó la niña. Un hijo. Adrián. Tiene 25 años. Estudió arquitectura contra mis deseos. Yo quería que se uniera a la empresa familiar, que continuara mi legado. Hizo una pausa que se sintió eterna. No hemos hablado en 3 años. ¿Y por qué no lo llama? La pregunta de Valentina era tan simple, tan obvia, que Carlos casi se ríe de lo absurdo que era no tener una respuesta coherente. ¿Por qué? Repitió la pregunta como si fuera la primera vez que alguien se la hacía, cuando en realidad era la primera vez que se permitía considerarla honestamente. Porque tengo miedo de que no conteste. O peor, que conteste y me diga todo lo que merezco escuchar. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme, con la sabiduría de alguien que había atravesado su propio infierno y emergido del otro lado. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar? Que diga que no está listo para hablar, que necesita más tiempo. ¿Y sabe qué? Eso dolerá. Pero al menos habrá intentado. Al menos habrá que lo intentó. El arrepentimiento por las cosas que no hicimos pesa mucho más que el dolor de intentarlo y fallar. Carlos la miró, realmente la miró por primera vez. Esta mujer que limpiaba oficinas, que había sido abandonada, que criaba sola a una hija con un vestido de segunda mano, le estaba dando lecciones de vida a él. Un multimillonario que había dado conferencias en Harvard sobre liderazgo. Y tenía toda la razón del mundo. ¿Cómo lo hace?, preguntó Carlos con genuina curiosidad. ¿Cómo mantiene esa luz después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo sigue adelante con tanta gracia? Sofía miró a su hija, y la ternura en sus ojos fue tan pura que Carlos sintió que espiaba un momento sagrado. Porque ella me mira cada mañana y me dice, buenos días, mami, como si cada día fuera un regalo. Porque cuando llego a casa después de limpiar baños ajenos durante 12 horas, ella ha dibujado un cuadro nuevo para mí. Porque me necesita, y eso me hace necesaria. Se volvió hacia Carlos. El dinero puede comprar muchas cosas, Carlos. Pero no puede comprar un propósito.
Y el amor te da propósito. El camarero llegó con el postre, crema catalana con helado de mandarina. Valentina dio un grito de alegría que hizo sonreír a las mesas cercanas. Mientras comían, la niña le preguntó a Carlos sobre su trabajo. Él intentó explicar bienes raíces y fusiones corporativas en términos que una niña de 7 años pudiera entender. Fracasó miserablemente. Entonces, construye casas, intentó Valentina. Más bien compro edificios y los vendo más caros. Ah. La niña frunció el ceño, procesando la información. ¿Y eso ayuda a las personas? La pregunta lo golpeó como un martillo. En 25 años de carrera, nadie le había hecho esa pregunta tan simple y devastadora. Yo, proporciono empleos, viviendas, espacios comerciales. Pero hace feliz a alguien, insistió Valentina con la persistencia de los niños que realmente quieren entender. Carlos no tenía respuesta. Se quedó mirando a la niña, esta pequeña filósofa de 7 años que acababa de destrozar su narrativa vital con una pregunta que cabía en 6 palabras. El restaurante comenzaba a vaciarse. Las familias se despedían entre abrazos, prometiendo verse pronto. Carlos miró su reloj. Las 11:15. Pronto sería Navidad oficialmente. Deberíamos irnos, dijo Sofía, notando la hora. Ya hemos abusado suficiente de su generosidad, Carlos. Pero Carlos no quería que se fueran. Por primera vez en años no quería estar solo. No quería volver a su ático de 500 metros cuadrados con vistas al Tibidabo, donde el silencio era tan denso que podías cortarlo con cuchillo. Esperen, dijo, quizás demasiado rápido. ¿Les importaría acompañarme? No tomará mucho tiempo. Sofía lo miró con cautela, el instinto protector de madre activándose. ¿Acompañarlo a dónde? A hacer algo que debía hacer hace 3 años. Pagó la cuenta, 380 euros que apenas registró, y los 3 salieron a la noche barcelonesa. Las calles de l'Eixample brillaban con luces navideñas. Un grupo de jóvenes cantaba villancicos en una esquina. El aire olía a castañas asadas y vino caliente. Carlos llamó a su conductor, pero luego cambió de opinión y lo despidió por la noche. Paró un taxi. ¿A dónde?, preguntó el taxista, un hombre mayor con una bufanda del Barça. Carlos dio una dirección en Gracia que no había visitado en 3 años, el apartamento de su hijo. Durante el trayecto, Valentina se quedó dormida contra el hombro de su madre. Sofía acariciaba su cabello distraídamente, mirando por la ventana las calles decoradas que pasaban como un sueño borroso. ¿Seguro que quiere hacer esto?, preguntó suavemente. No tiene que hacerlo por nosotros. No lo hago por ustedes, respondió Carlos, mirando las luces de la ciudad. Lo hago por mí. Porque si no lo hago ahora, nunca lo haré. Y Valentina tiene razón. Cada día es una página en blanco. He desperdiciado 1095 páginas. No puedo desperdiciar una más. El taxi se detuvo frente a un edificio modernista con balcones de hierro forjado. Carlos pagó y los 3 bajaron. Sofía despertó suavemente a Valentina. ¿Dónde estamos?, preguntó la niña, frotándose los ojos. En el lugar donde vive alguien muy importante para mí, dijo Carlos, mirando hacia las ventanas del 3er piso. Había luz. Adrián estaba en casa. Carlos subió las escaleras con el corazón martilleando contra sus costillas. Sofía y Valentina lo seguían a cierta distancia, dándole espacio pero ofreciendo apoyo silencioso. Frente a la puerta del 3B, Carlos se detuvo. Su mano temblaba cuando la levantó para tocar el timbre. Podía darse la vuelta. Nadie tenía que saber que había estado aquí. Podía mantener su orgullo intacto, su dignidad preservada. Pero entonces sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Valentina lo miraba con esos ojos enormes. Es valiente, susurró. Como los caballeros de los cuentos. Carlos apretó su mano, tomó aire profundamente y tocó el timbre. Silencio. Luego, pasos acercándose. La mirilla oscureciéndose. Una pausa larga, terrible, donde el tiempo pareció detenerse completamente. La puerta se abrió. Adrián Méndez tenía el cabello más largo de lo que Carlos recordaba, recogido en un moño desordenado. Llevaba una camiseta manchada de pintura y jeans rasgados. Sus ojos, los mismos ojos cafés de su madre Isabel, se abrieron con shock. Papá. Adrián, yo. Carlos se trabó en las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente.
Siento presentarme así. Sé que no tengo derecho. Sé que fui un padre terrible, que prioricé todo lo equivocado, que cuando más me necesitabas yo no estaba. Papá, Adrián lo interrumpió, su voz quebrándose. ¿Estás llorando? Carlos se tocó el rostro, sorprendido de encontrarlo húmedo. No recordaba la última vez que había llorado. Quizás en el funeral de su madre. Quizás antes. Parece que sí, admitió con una risa húmeda y rota. Escucha, no espero que me perdones. No espero que quieras verme o hablarme. Solo necesitaba decirte que lo siento, que estaba equivocado, que tú tenías razón en elegir tu propio camino, y que... Su voz se rompió completamente. Y que te extraño todos los días. Que tu madre tenía razón. Construye un imperio de dinero y un desierto de amor. Adrián estaba inmóvil, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó su hijo con voz temblorosa. Navidad. Y el aniversario de la muerte de la abuela. 3 años, dijo Adrián, limpiándose los ojos. He estado sentado aquí toda la noche mirando mi teléfono, debatiendo si llamarte, diciéndome que no, que tú no cambiarías, que serías solo otra decepción. Y tendrías razón, dijo Carlos con total honestidad. No sé si puedo cambiar. Soy un viejo terco que ha vivido de cierta manera durante décadas. Pero quiero intentarlo. Necesito intentarlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que me convierta en otro hombre rico y solo que muere rodeado de cosas en lugar de personas. Adrián miró detrás de Carlos, notando por primera vez a Sofía y Valentina esperando discretamente en las escaleras. ¿Quiénes son? Ángeles, respondió Carlos simplemente. Me salvaron de mí mismo esta noche. Adrián estudió a su padre por un largo momento. Carlos pudo ver el debate interno en el rostro de su hijo, el dolor acumulado contra el amor filial, el resentimiento contra el deseo de reconciliación. Finalmente, Adrián dio un paso atrás y abrió la puerta completamente. Entra, papá. Y trae a tus ángeles. Es Nochebuena. Nadie debería estar solo. Epílogo. 3 meses después, Carlos Méndez estaba arrodillado en el suelo de un apartamento en el Raval, ayudando a pintar una pared de azul cielo. Tenía manchas de pintura en su camisa Brooks Brothers de 200 euros y le dolía la espalda. Era la persona más feliz de Barcelona. La Fundación Méndez Reyes empleaba ahora a 20 personas, transformando edificios abandonados en viviendas asequibles. Adrián era el arquitecto principal. Padre e hijo almorzaban juntos todos los miércoles. Esa noche, mientras Carlos se paraba frente al ventanal de su ático, que ahora estaba en venta, pensó en su madre y en sus últimas palabras. Había construido un imperio de dinero y un desierto de amor. Pero los desiertos podían florecer si los regabas lo suficiente. Su teléfono sonó. Un mensaje de Adrián: gracias por venir hoy, papá. Significa mucho. Luego otro de Valentina: buenas noches, señor Carlos. Que sueñe con ángeles y pinturas bonitas. Carlos sonrió y miró de nuevo la ciudad. La riqueza, había descubierto, no era lo que tenías, sino a quién tenías. No era el tamaño de tu cuenta bancaria, sino el tamaño de tu corazón. En un restaurante elegante, en una nochebuena solitaria, un hombre millonario había estado más pobre que nunca. Y una madre humilde con un abrigo raído y una niña con un vestido prestado le habían mostrado lo que significaba ser verdaderamente rico. A veces los ángeles no vienen con alas y halos. Vienen con abrigos raídos y vestidos prestados. Y si tienes suerte, si estás prestando atención, te cambian la vida para siempre. Fin.